¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos bendecidos. Hoy ha habido una recepción por parte del obispo de Almería, así que hoy podemos considerarnos todos como bendecidos en la ciudad de Almería en este jueves 22 de enero, jueves por cierto, en el que dentro de un ratito oficialmente, cuando acabe este jueves, concluirá esos 3 días de luto que sabéis que estábamos teniendo en nuestro país por el accidente del que ya dimos cuenta el pasado martes en nuestra tertulia, fue prácticamente monográfico en Córdoba. Pero bueno, hoy estamos a jueves cerrando, como digo, semana en nuestro Conexión Almería, al que os damos la bienvenida en Interalmería Televisión y bueno, en esta jornada vamos a repasar los asuntos que no es que sean excesivamente numerosos, porque esto del el tener 3 días de luto, o 2 días, o un día, o jornadas de luto oficiales, hace que justamente todo lo que viene siendo las instituciones, e incluso ya a nivel privado, también se cuida un poco, ¿no? El hacer ningún tipo de actividad y ha sido una semana, o está siendo una semana realmente y desgraciadamente tranquila, excesivamente tranquila en todos los aspectos en ese sentido, en el aspecto institucional, de eventos y de actividades, lógicamente, por otra parte. Pero decía que este jueves en el que abrimos nuestro programa nos va a... Bueno, claro, es que hoy teníamos previsto, y de hecho vamos a comentarlo porque estamos en alerta amarilla por vientos moderados, pero claro, después de un día en el que hemos tenido sol y prácticamente una jornada primaveral, a diferencia de lo que fue el cierre de la noche de ayer, donde el viento fue huracanado. Pero bueno, es verdad que esto va a ser un poco el preámbulo de un fin de semana en el que las bajas temperaturas van a volver a tener presencia en la ciudad y en la provincia de Almería. Se habla de que va a ser estos próximos días los más fríos de estos últimos semanas o meses, llegando el barómetro a los 0 grados en puntos de interior, y veremos en la capital dónde se queda, y en la zona costera, hombre, siempre se suaviza, ¿no?, por la presencia del mar, pero bueno, habrá que estar pendiente de todo. Y así que arrancamos con eso, llega el frío de verdad a Almería este fin de semana con esos 0 grados, las heladas que no van a ser generalizadas, pero sí probables en algunos municipios, así que vamos a verlo y saludamos a nuestros invitados esta noche de tertulia. De nuevo el viento vuelve a poner a la provincia de Almería en alerta amarilla, tanto por rachas de hasta 70 km por hora como por fenómenos costeros. Estamos en una transición de alerta naranja a alerta amarilla, es decir, tenemos oleaje de hasta 4 metros, de rachas de 75 km por hora y una componente oeste-suroeste que va a ir variando a lo largo de la tarde, transicionando a alerta amarilla. O sea, de 4 pasamos a 3 metros, de 75 a 70 km por hora, y va a ser así para el interior también de la provincia, tanto hoy como mañana. Y de cara al fin de semana nos espera un sábado especialmente frío. Lo que tenemos concretamente es una masa de aire polar que viene y que va a afectar sobre todo al noroeste de la península, trayendo una masa de aire muy fría que va a bajar las temperaturas, y localmente lo que va a suceder es que en el sábado vamos a tener unas mínimas de 7 grados y unas máximas de 16 grados. No va a ser puntual, o sea, no va a ser el fin de semana entero. Sin embargo, bueno, pues sí que en el resto de la península pues tendremos quizá nevadas a cotas bajas o medias, sobre todo la cordillera cantábrica, sierras de Madrid y demás. Sin duda, estamos viviendo un invierno marcado por las borrascas y la inestabilidad meteorológica. El comentario en la calle es el frío que estamos sufriendo, una sensación que con los datos en la mano es más percepción que realidad. Y realmente la gente olvida muy rápido en cuanto a que hemos pasado unos inviernos anormalmente cálidos y por lo tanto ahora mismo tenemos esa impresión de que hace mucho más frío, pero es un invierno bastante normal. De hecho, por primera vez la precipitación desde hace mucho tiempo está siendo normal. En cuanto a temperatura, estamos hablando pues catalogalizadas por un invierno como de 7 grados, 6 grados en Almería, no hablamos de menos 3 grados, ¿no? Si nos vamos al interior de Madrid, sí que nos vamos más a menos 3, menos 2 grados, pero lo que es normal en Almería es siempre ir con camiseta de manga larga y poco más. En definitiva, resignación y un poco de abrigo para este invierno normal para los expertos en meteorología y frío para el resto.
A mí me parece muy bien lo que digan los expertos y tendrán toda su razón y no le voy a quitar un ápice, por supuesto. Pero antes de saludar a nuestros invitados me voy a quedar con un meme que yo he visto y probablemente si vosotros o los que están en esta mesa curiosean de vez en cuando por alguna red social visual, que en realidad son todas, os habéis encontrado aquello de cómo se pasa en Andalucía el invierno. Y esto, estás en la calle con una manguita más o menos, con tal, pues oye, abrigadito, pero sin excesos, llegas a casa y en cuanto cierras la puerta, coges el chaquetón, te pones la bufanda, te sientas en el sofá y te coges la manta. O sea, es una especie de taparte más en casa que fuera. Yo eso, desgraciadamente para mi cuerpo, porque hasta el momento no lo había percibido estos años atrás, pero este año sí. Antonio Miguel López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Esteban Jiménez, muy buenas. Muy buenas. Carmen Góngora, ¿qué tal? Buenas. ¿Soy yo una rara avis o compartís un poco esta sensación de frío dentro de casa más que de fuera? Yo creo que es una realidad. ¿Sí? Vale, por lo menos no estoy solo, por lo menos Esteban está conmigo. Realidad. Efectivamente, hay veces que hace más frío dentro de la vivienda que en la calle. En la calle, además, con el tiempo que hace hoy, como has dicho al inicio, ha hecho un sol espléndido. Sí. Tampoco hacía mucho viento. 70 kilómetros por hora tampoco era algo excesivo, o sea que... podía ser más. Nosotros que no... Yo es que tengo como Fíjate referencia... la diferencia que hay, perdóname Esteban, perdóname lo que es estar en Almería. Esto lo dice un tío de Guadalajara y dice, ¿pero qué me estás contando? En Almería no soportamos el frío. Ahora el aire lo notamos como que es normal, 70 kilómetros. Bueno, pues podía ser más. Claro, si es que como referencia... y como abogados, cuando tenemos nuestros juicios, el consorcio de compensación de seguros y los vientos extraordinarios los tenemos en 120 kilómetros por hora, pues ahí tenemos la referencia. No pasa nada. Tampoco he hecho tanto viento al final, oye. Carmen. Bueno, sí es verdad que es una realidad que dentro de casa, sobre todo aquí en Almería, yo no sé si es por el componente de la humedad también y luego, pues bueno, desde el punto de vista de la arquitectura sí que es verdad que en las viviendas de los años 70, por ejemplo, los que viven en la zona del centro y que las viviendas no están todavía rehabilitadas, reformadas o acondicionadas, eso es típico. Tú llegas, te pones la manta, enciendes la estufa y que nadie salga al pasillo y que nadie llame a la puerta. Pero es verdad que, bueno, con adaptaciones, con reformas que se van haciendo en las viviendas, pues esas condiciones sí que se tienen en cuenta y se pueden ir mejorando las condiciones, no solamente con encender la caldera, sino colocando aislamiento en el exterior. De hecho, hay muchos edificios que, bueno, no sé si habéis dado una vuelta, por ejemplo, en la zona de General Segura, en la zona también de, no sé si es San Leonardo. Juan Lirola, toda esa zona están rehabilitando edificios, están colocando SATE por la piel exterior del edificio y eso, pues bueno, no sé si la manta, pero el chaquetón a lo mejor ya no hace falta que se lo ponga. Ya está utilizando terminología que se nos escapa, SATE. Ahora te toca explicarlo. Pues el SATE, bueno, es una masa, ¿vale? Que es un aislamiento, es como una especie parece como un porespán, ¿vale? Entonces... ¿Es este de color amarillo? Bueno, hay de color amarillo. No, lo que te estoy hablando es el poliuretano, que al final es una espuma que se proyecta, que también es un aislamiento. Vale. Pero estos son como unos paneles, ¿vale? Que tienen un formato, bueno, que se puede manejar por un operario fácilmente. Y entonces se van colocando una serie de elementos previos para que haya una adherencia entre el soporte principal de la fachada y el que colocamos. Y entonces, pues bueno, al final, como mejor se aísla desde fuera. Porque tú ya, igual por ejemplo sucede con una cortina o con un store, si tú te quieres quitar el calor o el sol, mejor hacerlo desde la piel exterior, que ya evitas que atraviese el resto de paramentos, que ya hacerlo una vez que el frío o que el calor está dentro de tu vivienda, ya es más fácil repelerlo. Y este elemento luego, una vez que se coloca, se enfoca y se queda un acabado parecido como un monocapa, como un mortero que luego se puede pintar de cualquier color. Pues aprendiendo cosas que estamos esta noche, no del viento solo, sino también de construcción. Antonio, bueno, ¿tú tienes frío o no tienes frío? Pues, claro, yo lo único que puedo añadir, después de la explicación técnica de Carmen, que es la que sabe aquí en la mesa, sí es verdad que, no sé si es cosa mía, pero lo comentaba con amigos sobre todo este último mes de diciembre, parece como que estamos acostumbrados aquí en Almería a que el frío llega más bien en estas fechas en las que coincide que van a bajar las temperaturas ahora, a final de enero, febrero, cuando de verdad aquí... tenemos frío, cuando estas veces que ha nevado más o menos ha coincidido con final de enero, principio de febrero, y no estábamos tan acostumbrados a tener mucho frío en final de noviembre y diciembre como hemos tenido este año.
Y bueno, pues esta parte, ahora es cuando llega, si vamos a tener más frío, pues ahora es cuando llega lo que ya conocíamos. Es verdad que bueno, que si se le puede llamar frío a lo que tenemos aquí en Almería, pero bueno, los que estamos acostumbrados a esto... Hombre, nosotros lo sentimos como frío. Aquí cada cual, aquí te viene ¿qué te digo yo? Un noruego y estará en manga corta el hombre. Pues bueno, tiene otra piel, yo qué sé, tendrá tres capas. Igual que pasa con las casas, que tampoco nosotros estamos acostumbrados. Yo no tengo ropa de abrigo, bueno, entonces al final tampoco estamos preparados. Bueno, y la típica calefacción, o sea, en Europa, en España, la calefacción está en casi todos sitios, pero en Almería la construcción con calefacción es como decir, ¿para qué? Si es que... Afortunadamente. Bueno, afortunadamente, sí. Al final, digo yo que en el coste irá, ¿no? Que luego los inmobiliarios igual eso no lo terminan de valorar. Bueno, en cualquier caso, con el tema del viento, ¿no? Porque hablamos del viento y hablamos del frío. Hablamos del viento, evitar consejos para evitar problemas. Ya hemos visto que ha habido situaciones en las que ha habido desprendimientos, donde, en fin, hay cosas básicas que por el sentido común ya damos por hecho que tenemos que evitarlas, pero bueno, nunca está mal recordar cosas, evitar actividades marítimas o costeras, estar atentos a las rachas fuertes que se puedan llegar a producir si te encuentras en zonas abiertas o en carretera, bueno, lo del vaivén del coche, una ráfaga de viento, sobre todo cuando estás adelantando un vehículo de gran volumen, un camión, se nota, ¿eh? Cuando te pega esos 75 kilómetros que tú decías que no, pero cuando tú pasas al camión de turno, se nota, ¿eh? A esa diferencia se nota. Y luego fijar objetos sueltos en balcones y terrazas, intentar pues que no haya ninguna situación que pueda desprenderse y que pueda acabar cayendo, ¿no? Abajo. Eso en cuanto al viento. En cuanto al frío, pues simplemente disfrutarlo al que le guste y acudir a la nieve, que siempre es un sitio muy recurrente. No he estado yo en la nieve este año. No. Y me parece a mí que no voy a poder subir con la agenda cargada que tengo, pero bueno. Y bueno, lo de las temperaturas que decía, bueno, estaba escuchando al experto, al meteorólogo del aeropuerto de Almería, y hablaba que este invierno está siendo más convencional. Lo que pasa es que comparativamente vemos que otros hemos tenido más calurosos, pero lo extraño no es lo de ahora. Es que hace más frío que otros años. No, ha hecho más calor otros años. Por lo tanto, esa es la diferencia que tenemos, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, luego echaremos de menos el frío. Luego nos quejamos en verano de que hace mucho calor y en frío nos quejamos que hace frío. O sea, que es lo normal. Estamos en enero, tiene que hacer frío. Ya. Es verdad que hace un poco más, pero tampoco está de más. Bueno, vosotros estáis contentos con la temperatura que tenemos, no le vais a poner pegas, ¿no? ¿O sí? No, ninguna. No, que va, para nada. No, fíjate, estabas comentando lo del tema del viento, las precauciones, las advertencias. A mí sí es verdad que se me viene un poco a la cabeza también el tema de los aires acondicionados, por ejemplo, que ya no son solamente, ya no son solamente algún desprendimiento que pueda haber, pues, de una maceta, de alguna cornisa, de algún peto, de alguna casa que no esté el peto bien conservado, sino ver las unidades exteriores de los aire acondicionados que están cogidas con unos angulares a la fachada. En mi casa, bueno, en la casa de mis padres, que tiene 40 años, ahí llevan puestos los mismos desde que se fueron allí a vivir. Y es verdad que eso está oxidado, está a la intemperie, eso se va deteriorando. Y eso pega un zambombazo desde el octavo y cae abajo. Y vamos, es que te mata, es que te deja espachurrado. Sí. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor hace un llamamiento también a las comunidades de vecinos, a las comunidades de propietarios, pues que tengan también un poco, ¿no?, el ojo atento, no solamente cuando hace viento, sino que dentro de esa labor de conservación y mantenimiento que deben de tener el edificio, pues estar también un poco pendientes de esos elementos, de esas instalaciones, ¿no?, que con el tiempo, hoy están bien, pero con el paso de los años pues se van deteriorando y pueden suponer también un riesgo para los viandantes. Yo estaba comentando antes con Carmen el tema de todas estas zonas que el ayuntamiento ha acordonado, fruto de esta advertencia por el viento y eso, sobre todo por el sentido común. Recordaba antes este hombre que murió por una palmera que cayó hace unos años y tal. Por mucho que el ayuntamiento ponga todo su empeño y todos los medios de los que pueda disponer para acordonar zonas y advertir a los ciudadanos, pues sentido común. No es día de estar, estos días que tengamos mucho viento, de estar en zonas donde pueda caerse una palmera, donde pueda caer una rama de un árbol, que al final es una cosa que es difícilmente previsible. Y
Y bueno, vemos como no solo el Ayuntamiento de Almería, esto es una cosa que hacen cada vez más todos los ayuntamientos. Estamos viendo como el Ayuntamiento de Madrid cierra el Retiro cada vez que llueve mucho, ni siquiera con viento fuerte. Bueno, pues sentido común y hay zonas por las que, bueno, por lo mejor no es el día, estos días de estar mucho por el Nicolás Salmerón, por ponerte un ejemplo. Sobre el tema del frío, decir, bueno, sí, de la ola de frío y las inclemencias meteorológicas, no de viento, quiero decir. Apuntan a que mañana viernes será el día donde quizá haya más precipitaciones, sobre todo por la tarde, en la zona de interior. Huerca Lovera habla, Vélez Blanco, la zona norte, se apunta a un 60-70% de posibilidades de lluvia, algo más irregular en la zona del litoral, así que aquí, pues, aquí digo en Almería capital, ¿no? Igual no hay demasiada lluvia, aunque algo sí se prevé. Las temperaturas mínimas sí que van a estar muy por encima, un poquito por encima del cero. Y el sábado va a ser el día donde el punto de frío sí que será más intenso, ¿no? Habrá un descenso acusado de las temperaturas y se calcula que en la zona del interior, de la Almanzora, estaremos en -3 grados aproximadamente. En la zona de Abla, Vélez Blanco, pues también en ese 0, 2, y hay un riesgo bastante importante de heladas. Bueno, en definitiva es el tiempo que nos toca. Es la semana marcada por estas mínimas. No son muy extremas, pero sí que va a bajar un poquito la temperatura y luego llegarán los resfriados, ¿no? Que estamos así que salimos de uno, cogemos otro, así que, bueno, pues nada. Esto es como en el centro de Europa, ¿no? Que, bueno, en realidad cuando pasas la frontera de los Pirineos hacia arriba es muy rutina que la gente va con una camiseta de manga corta y luego lleva un abrigo encima gordísimo, ¿no? Entonces en la calle estás con el abrigo, pero luego te metes en un sitio y vamos, no te quedas en bermudas porque no te da la cosa para estar cambiándote de manera permanente, pero bueno, la temperatura es la que tenemos y el invierno que nos está acompañando y nada, pues a disfrutarlo. Que pueda disfrutarlo y a tener mucha precaución, como contábamos antes. Bueno, dejamos el asunto de la lluvia, el frío y el viento. Oye, me has dejado, aclárame eso por completar todo. ¿Cuántos son? ¿120 kilómetros por hora es el viento que ya...? Para que se pueda considerar como un caso de fuerza mayor, eso es. En donde el seguro ya no va a responder y en caso de un siniestro que caiga, pues como decía ella, una cornisa, y se le pueda reclamar al consorcio, tienen que ser rachas de viento superiores a 120 kilómetros por hora. Vale. Y en ese caso es cuando responde el consorcio de esos siniestros que los seguros van a rehusar todos los siniestros por tal circunstancia. Al hilo de esto, y es que me estaba acordando de una cosa que contaban el otro día, al hilo del accidente de tren. Que las compañías y el consorcio, las compañías de seguros y el consorcio que luego da ese soporte en cuestiones de necesidad extrema, hubo, creo, un reajuste con respecto a las inclemencias meteorológicas, pero claro, hablamos de viento, de lluvias, de riadas, de terremotos, en fin, cosas naturales, pero no estaba registrado asuntos como un accidente de estas características y que el proceso legal iba a ser un poco complejo. Hombre, a ver, aquí los informes periciales, que además no van a terminar ni finalizar pronto, son los que van a determinar la responsabilidad del accidente. Pero si hay algún tipo de negligencia y es fácilmente achacable, ya sea el mantenimiento de la vía o ya sea algún problema de alguno de los dos trenes, en este caso el que descarrila, los seguros sí van a tener que responder, o ya harán los perjudicados lo posible para que el seguro responda. Un hecho imprevisible puede ser lo que estamos comentando, una fuerza del viento superior a lo normal, se considera caso fortuito y ahí podrá o no responder el consorcio. Pero cuando el accidente pudiera ser debido a una falta de mantenimiento, que no lo sabemos, ni mucho menos, ni nos vamos a aventurar a decir nada, pero si los informes periciales determinan que hay algún tipo de negligencia, entonces sí habrá que determinar la responsabilidad concreta o de la mercantil X y su aseguradora o de la otra. Pero los seguros normalmente, en este caso, bajo mi opinión, al final responderán algunos, ya sea bien de la que tenga encomendada el mantenimiento de las vías o ya sea del tren que descarrila. El transportista, vamos, el asunto que estaban... Es que estaba escuchándote y estaba intentando recordar la información y de lo que se trataba era que
el proceso judicial puede ser muy largo. De hecho, hay un accidente, es que no recuerdo qué accidente era, pero vamos, de hecho, hace 12 años, y todavía no se han pagado las indemnizaciones de ese accidente. Entonces, el proceso era muy largo y lo que estaban comparando era que si se trataba de un proceso, de una situación meteorológica, o sea, natural, sí que entraba el consorcio y las indemnizaciones sí que eran mucho más rápidas, ¿no? Correcto. Esa era un poco la diferencia. Si no hay duda ninguna de que el accidente es una catástrofe, por decirlo de alguna manera, y para que nos entendamos todos, va a intervenir el consorcio y las indemnizaciones van a ir mucho más rápido, porque no hay duda de quién es el responsable. Pero en el momento en el que no es una catástrofe como tal, ya sí entran en juego pues esos parámetros que van a determinar si responde una mercantil. Todos los instrumentos legales. Correcto. Que es igual a demora en tiempo. Efectivamente, y lo que te iba a decir, si le añadimos la demora judicial, la carga de trabajo que tienen los juzgados, ya no, ni mucho menos en Almería, eso es un problema a nivel nacional, pues claro, hace que con los recursos pertinentes te puedas ir a, pues eso, 10, 12 años, en siniestros muy grandes. Sí. No te va a ir a tanta demora en el tiempo, pero ese es el problema realmente. Bueno, ha aclarado el asunto. Fíjate, a raíz de los vientos ya hemos encontrado ahí un poquito de aclaración, que probablemente un ciudadano normal, pues esas cosas como que se le escapan, ¿no? O sea, es como yo qué sé, yo he visto contratos, bueno, he visto, me han llegado, que desconozco si esto era broma o era real, ¿no? Pero decía, cláusulas de contratos de seguros y tal, un meteorito, ¿no? O sea, esas cosas, y dices tú, bueno, vale, pues ya está, pues asegúrame el meteorito. Pero la firmamos es que luego, en realidad, si viene el meteorito me va a dar igual, no, ni yo ni nadie, ¿no? Alrededor, pero bueno, esas cosas no dejan de ser curiosas. Bueno, le estamos poniendo un poquito de distensión al asunto. Pero yo creo que al final, pues el ser humano, dentro del ejercicio de solidaridad que ha demostrado, y el español en esta ocasión, en otras partes del mundo exactamente igual, pero al final tiene una capacidad de adaptación a todas las cosas que pasan, que las asume, las procesa y tiene que seguir adelante. Si no, sería esto un sin vivir, ¿no? Y no se podría seguir continuando con la vida. Bueno, decía que vamos a cambiar de asunto y el próximo día, bueno, a primeros de febrero, iba a decir el próximo día 1, no sé si realmente será el día 1, pero la previsión era que para ese primer día o para esos primeros días de febrero llegara la nueva empresa de residuos, de recogida de residuos sólidos urbanos, después del cambio de la contratación y todo lo que ya hemos comentado aquí. Y justamente antes de que eso concluya, el Ayuntamiento de Almería y la concejalía correspondiente, con Antonio Urdiales a la cabeza, ha hecho balance de este año 2025 en cuanto a la recogida de residuos sólidos urbanos. Vamos a verlo. Los almerienses evolucionan favorablemente en materia de reciclaje de residuos. Así lo recalcan desde el Ayuntamiento de Almería. Cada vez separamos mejor nuestra basura. Estamos haciendo el cierre del año 2025 en cuanto a datos de reciclaje de los almerienses y la verdad es que son datos también muy buenos, ¿no? El objetivo es que se generen menos residuos y los almerienses están en esa línea. Vamos a los datos oficiales de 2025. Baja el uso del contenedor gris, el genérico, lo que también viene a decir que reciclamos más. Por ejemplo, al contenedor gris en el año 2025 se han echado 2.700 toneladas menos de residuos. Son 2.700 toneladas menos de residuos que se han generado en nuestra ciudad en el contenedor gris y, por tanto, menos residuos que hemos tenido que tratar. Menos uso del gris y mayor recogida de residuos en los contenedores azules y amarillos. Se han mejorado los datos en cuanto a envases y en cuanto a cartón. En envases tenemos 40 toneladas más de envases gestionadas en el año 2025 y en cartón tenemos cerca de 3.200 toneladas de cartón gestionadas más en el contenedor de cartón, en el contenedor azul. Son datos magníficos que vienen a demostrar el compromiso que tienen los almerienses en seguir reciclando, en seguir haciendo las cosas de otra manera. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental insiste, se invierte en contenedores y en una nueva planta de reciclaje, pero la concienciación de todos es fundamental. No todo está en tener buenas plantas de separación de residuos, de reciclaje, sino también que nosotros, cada uno de nosotros en nuestra casa, pues hagamos esa labor inicial de poder separar en casa, que es lo que nos va a permitir de verdad que esos residuos se puedan convertir en una materia prima de un nuevo plástico, de un nuevo metal, de un nuevo vidrio. Almería, por lo tanto, sigue avanzando en materia de reciclaje, pero todavía queda mucho camino por delante.
es importante que el ciudadano, en este caso el almeriense, que es el que nos toca de cerca, bueno, en este caso hablamos de en tercera persona cuando hay que hablar en primera persona, ¿no? Que todos seamos conscientes de la importancia del reciclaje y de separar. Iba a decir me llama mucho la atención, pero en realidad no es así, porque sí que lo veo, digamos además como experiencia personal, que los contenedores de vidrio, de plásticos y de cartón, o sea, el verde, el azul y el amarillo, cada vez tienen un uso mayor y además es que es bastante sencillo, ¿no? el uso. Otra cosa es el gris y el marrón, que ahí es donde sí que hay alguna duda porque, bueno, tenemos que habituar, igual que lo del cartón, lo que he dicho, el cartón, el cristal y el plástico, sí que lo tenemos ya muy interiorizado. Tenemos que entender muy bien cuál es lo que es, o qué es lo que va al orgánico y qué es lo que va a la basura tradicional. Y yo aquí también por experiencia personal me ha pasado varias veces, bueno, en realidad cada vez que voy, no entiendo muy bien el diseñador del contenedor marrón, sí. El marrón, el circulito que le ha puesto tan pequeñito que a veces es que es muy incómodo porque no sé si os pasa o también soy un espécimen raro. Veo sonrisas aquí por el rabillo del ojo, con lo cual creo que no soy el único que le ocurre, ¿no? Al final la bolsa de basura tradicional, por mucho que tengamos dos, una sea para lo que va a la basura gris y lo que va a la basura marrón, pero al final la basura es lo que es, me refiero a la bolsa y al final genera un volumen que a mí me resulta muy difícil meterlo por el agujerito este redondo. No lo sé, o sea, es cosa mía solo también, soy muy torpe. Tiene sentido porque, te voy a explicar por qué. El área de sostenibilidad ambiental, yo no sé si vosotros habéis ido a alguna de las reuniones que han estado haciendo para el uso del contenedor orgánico. Aquí también hay que pedir un poco de civismo porque, por ejemplo, a Costa Cabana han ido hasta en 3 ocasiones a dar una charla, se ha, digamos, circulado por el barrio y en otro barrio me consta que también se ha hecho y luego apenas va nadie. Es que la bolsa de basura del contenedor orgánico y la que tenemos que tener en casa es más pequeña. Y de ahí que sea, entiendo yo, no lo sé, no me lo ha dicho nadie, más pequeño el hueco donde se tira la basura. Primero porque en general estos cubos de reciclaje modernos, de reciclaje, suele ser más de pequeño. separado en casa, pues al final no puedes tener un cubo del volumen del que teníamos tradicional para cada uno de los... Uno para plástico, otro para al final cartón. tiene sentido, si tienes un cubo grande es para meter todo, si tienes muchos pequeños. Entonces, bueno, pues son bolsas más pequeñitas. Bueno, bolsas más pequeñitas, sí, son compartimentos más pequeñitos y tal. Bueno, yo imagino que irá por ahí el... Y que la bolsa aparte también es orgánica, lógicamente, claro. Es especial. No sé. Bueno, entonces, vamos, que habla muy bien de los almerienses, que... Sí, no, ese cambio en la cantidad de basura que se tiraba al contenedor tradicional y que ahora, lógicamente, porque no es que generemos menos basura, por supuesto que no, seguramente sea más si la sumáramos, que ahora se distribuya entre los otros contenedores y que se está haciendo una labor de separación en casa, que eso ayuda a un reciclaje posterior. Habla muy bien de los almerienses. Es verdad, como comentaba, que, bueno, pues que tenemos un poco más interiorizado porque... parece que llevan años ya detrás de que aprendamos para qué son el amarillo, el azul y el del vidrio. El verde. El verde. Pero el marrón y qué va al marrón y qué va al gris, que sigue yendo al tradicional, pues bueno, todavía nos va a costar, pero llegaremos, sin duda. Y la prueba de que llegaremos es que vamos por buen camino, por lo menos según los datos que nos daba el concejal. O sea que... Sí. Yo creo que el marrón, que está ahí todo, el marrón, el agujero, tal, el marrón es para la materia orgánica, sí. Entonces, al final yo creo que si tú sacas la basura todos los días, lo que es materia orgánica, o sea, en plan, cáscaras de fruta, tal, al final el volumen que tú generas también es muy pequeño, o sea, no es a lo mejor como el cartón o que siempre suelen ser cajas de más volumen o el vidrio o el plástico, es decir, que necesitan también orificios más grandes para poder reciclarlo. Sin embargo, el otro al final es pequeño, o sea, al final lo que gasta en un día en orgánico es muy poco. Entonces, yo creo que los tiros van un poco por ahí. Y lo que sí hay también, que yo creo que no lo han comentado, son para reciclar también aceite, aceite usado también. Hay en algunas zonas, algunos contenedores que creo, no sé si se introducen en botellas de, no sé si son en botellas de plástico, el aceite que está usado y también se recicla, porque al final el aceite, o sea, aunque tú lo eches con la basura en general o
hay gente que lo echa también por el fregadero, que eso está fatal. Pues bueno, al final también está bien porque se introduce también el aceite también, que es muy usado, pues se introduce también dentro de esa cadena de reciclaje. A mí también lo que quería comentar un poco de las imágenes que hemos estado viendo es el impacto que generan también los contenedores. Es decir, ahí una de las imágenes que se estaba viendo la avenida de la Estación, creo que era, y al final los contenedores pues, es una barrera visual también. Yo estaba pensando en los comercios que hay justo detrás, pues sí que también habría que pensar, aparte de que sean accesibles, que sean de fácil manejo tanto para los viandantes, luego para el personal de limpieza, ¿no? Que puedan descargarlos, pero se debería a lo mejor, pues no sé, o hacer un reparto equitativo cada X tiempo rotacional en las calles para que no se penalice, no se condene tanto a esos locales, o cuidar un poco también más la estética también. O sea, hay zonas en las que se está viendo que los contenedores lo que se hace es que están enterrados, se soterran. Sí. Entonces, pues bueno, es verdad que entiendo que tiene un coste más elevado, pero al final también, pues estéticamente, para el tema de los olores, la limpieza, pues yo creo que también es mucho más... Yo te lo iba a preguntar, no sé si tú lo sabrás, que espero que este contrato, porque también estamos un poco para pegar un tironcillo de oreja si hace falta, traiga también pues esa renovación de contenedores que hace falta. Hay muchas veces que los contenedores ya llevan bastante tiempo y es que a personas mayores les cuesta mucho trabajo, sí, porque el pedal no está bien. El pedal está roto, luego, no funciona. Es cierto que hay un teléfono de averías que se utiliza y reponen. Además, ¿cómo se nota, en la introducción, escuchando al concejal, cómo se nota el perfil profesional que tiene este concejal y menos político? Sí. Además, lo digo desde el conocimiento de... No es que lo conozca él personalmente, lo conozco. No, Antonio es medioambientalista. Correcto. Y nosotros en Costa Cabana, que viene bastante porque... estamos continuamente diciendo, mira, que este contenedor tal, que este contenedor se presta, pero espero que este contrato traiga esa restitución de contenedores que hace falta. Y también, a ver si es que al final la limpieza de una ciudad es que el termómetro, pues bueno, que también, no sé si veis de vez en cuando los servicios de la contrata, pues limpiando con la Karcher, dándole, pues bueno, espero que ya que han hecho un nuevo contrato, que se aplica todo lo que es limpieza, se vea favorecido también. Y no me cabe la menor duda que va a ser así. Sí, bueno, en ese contrato al que hace referencia, Esteban, se apuntaba nuevos vehículos, nueva maquinaria, sistemas otra palabrita, contenerización. Vamos, entiendo que esto será contenedores, que sería más sencillo ponerlo, pero bueno, sistemas de contenedores, en definitiva. Y, hombre, todo eso sí que tiene que estar, y luego también la propia gestión. Yo tengo muchísimas ganas, pero esto es real además, tengo muchísimas ganas de que la nueva empresa comience a funcionar, y no al principio, donde será todo como mucho más... pulcro y acabo de llegar, pues hacerlo bien, sino cuando ya tenga su vuelo, ¿no? Cuando ya tenga su recorrido, sobre todo por comprobar, partiendo de la base que, bueno, es un trabajo que, en fin, que tiene su complicación, y el manejo de maquinaria y tal, pero voy a un hecho concreto, que es ese camión que retira el contenedor, o sea, el proceso de camión, contenedor vaciado, devolución de contenedor al lugar. Yo espero que lo realicen pues con la mayor pulcritud, responsabilidad y empatía, ¿vale?, hacia el ciudadano, porque es bastante probable que estos pedales, y bueno, y luego a ver el sistema si sigue siendo igual, si cambia, si no sé qué. Hay algunos, hemos visto antes una imagen donde hay uno que es con la mano también para ayudar a las personas con dificultad de movilidad. Pero aunque algunos pedales se hayan roto por mal uso, pero hay otros pedales que se han roto por también mal uso, pero no por el ciudadano. Y luego también que el contenedor me lo pongan pegado a la acera, que no puede hacer el juego. O sea, no sé, cosas que son de sentido común y que luego, es que además el perjudicado va a ser luego el operario, que el día siguiente se va a encontrar toda la basura del contenedor vacío y toda la basura fuera, pero porque no lo puede abrir, porque el pedal no funciona. Dirá, bueno, me lo abres con la mano, ya. Usa el pedal.
Yo alguna vez he tenido que tirar de la mano y me llevo con alguna Con la mano botella, con siesta, alguna cosa. con la mano siesta, al lado ahí, para ver alguna dónde cosa que sea más, digo, algún objeto que sea más sólido y que pueda aguantar ahí con, yo qué sé, ahí tirando ahí y luego meter la bolsa. O sea, yo qué sé, no sé, tener un poco también de sensibilidad y entiendo que eso debe ocurrir, ¿no? No sé. Se dan las dos circunstancias: civismo nuestro como ciudadanos, Sí. y por supuesto, y más importante, mantenimiento. Sí, pero somos autocríticos también. Hay muchas zonas donde hay contenedores y están en buenas condiciones y la gente, con tal de no doblar el cartón, lo deja fuera. Sí. Sí. O sea, Sí. es verdad que la labor que haga esta nueva contrata de limpieza es muy importante, y además es muy importante también para el ayuntamiento y para la imagen del equipo de gobierno, porque que una ciudad esté limpia o sucia afecta mucho a cuál es la percepción de cómo van las cosas en la ciudad. Pero tenemos que ser, como he dicho, autocríticos y saber que hay una parte que afecta directamente a los ciudadanos y que tenemos que tener un poco de decoro también y de hacer caso a tirar la basura en los horarios que establecidos para que no haya malos olores, dejar la basura en la medida de lo posible dentro. Bueno, hay cositas que están en nuestra mano y que tampoco hacemos. Hay lugares, bueno, no sé si Carmen quería comentar algo. No, a mí se me venía un poco a la mente que sí que es verdad que, bueno, entrarán con el impulso, con el ímpetu, ¿no? de estrenarse, ¿no? con este nuevo contrato, pero sí que es verdad que yo creo que la gente va a estar con la lupa también en zonas donde se está actuando. O sea, a mí se me viene a la mente el Paseo, que creo que además en la zona nueva que se abrió, la zona que pega a Puerta Porchena, pues estaba cayendo de los árboles, estaban cayendo bolitas y tal, y entonces creo que hubo alguna noticia, ¿no? Pues que no había la maquinaria necesaria para poder limpiarlo. O sea, va a haber zonas donde se han hecho muchas inversiones, donde se han hecho obras nuevas, que al final yo creo que se van a tener que esmerar en esas zonas para que pues ya no solamente la inversión de la obra que se ha hecho, sino que también el mantenimiento por parte del ayuntamiento pues acompañe para que las obras nuevas pues se luzcan y se disfruten como merecen. Sí. Yo quería decir una cosa sobre el tema de los contenedores soterrados. O sea, bueno, es que decir una cosa, comentar que me parece que el uso es... y la funcionalidad, vale, estaba buscando la palabra, la funcionalidad es maravillosa. O sea, es verdad, yo tengo, no sé si habrá más, creo que sí, pero tengo dos zonas controladas, uno que es la Plaza de San Pedro y otro que es Blas Infante, que además lo pusieron no hace mucho. Alcalde de Muñoz también. Alcalde de Muñoz Sí, también hay y más, ¿no? en la Artes de Arcos, ¿no? Artes de Arcos al lado del... Yo me voy a guiar por bares, al lado del Nevada y de... Sí, bueno, es la mejor referencia. O sea, está muy ahí claro. hay unos soterrados que... Ya que estamos en la puerta del Crifer también. En la acera de la Jasetina. Sí. Pues, oye, mira, van saliendo, que cada vez Sí, haya más, sí, que cada vez haya más, sí. porque eso sí que muestra un avance en una ciudad. ¿vale? Sí, y además lo que quería decir es que la funcionalidad es extraordinaria, ¿no? Porque ya digo que el de Blas Infante sí que lo transito más, con algo más de hábito, y creo que está la zona bastante limpia, diáfana, cuidada. Alguien me dirá, sí, pero está sucio. Ya, bueno, a ver, estoy comparando contenedor soterrado, contenedor no soterrado, ¿no? Y creo que la diferencia es realmente considerable. En la zona de la Plaza de San Pedro es verdad que hay algunos momentos del día donde se acumula mucha cartón, todo parte de cartón, pero también hay que entender un poco las circunstancias de la zona en concreto y también hay que ver si eso es a lo mejor el momento ya de retirada, de cierre del día y ya pues tienes que sacar las cosas que has usado en una zona que es muy comercial, en todo lo que es alrededor. Entonces entiendo que puntualmente pues puede haber momentos de acumulación, pero en lo general yo lo percibo y no sé si estoy equivocado, no lo sé, pero yo mi experiencia personal es que sí que dan una sensación de, bueno, pues mucho mejor uso y mucho mejor estado de la superficie viaria y de la acera, que se trata de compartir el mejor espacio posible, que seamos limpitos todos. Bueno, tenemos que hacer una pausa, seguimos adelante en nuestro Conexión Almería de este jueves, a la vuelta y sin viento fuerte. Hombre, si pega el viento, que pegue de verdad para que luego pueda actuar Esteban con sus cosas del consorcio y su indemnización correspondiente, pero si no, casi mejor. Hacemos una pausa, venga, seguimos en Conexión Almería.